Bueno, a ver, creo que si les parece, bueno, voy empezando. Un poquito de quiénes somos los speakers. En mi caso, pues me presento, mucho gusto con todos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias al equipo de eSource por hacer este espacio, ¿no? Para que podamos hoy conversar sobre nuestras soluciones de Workspace, ¿no? Mi nombre es Daniel Cornejo, yo soy Territory Manager para Centroamérica y Caribe en Google. Estoy basado en Perú, aunque hoy me encuentro desde otro país conectado y pues compartiendo con ustedes, ¿no? Muchísimo gusto. Nos acompaña por el lado de Google también Ignacio, que es nuestro Customer Engineer, que también estará pues hoy comentándoles un poquito sobre las soluciones y sobre el producto como tal, ¿no? Luis, no sé si se presentan. Sí, claro que sí, muchísimas gracias Daniel. Bueno, ya había dado una breve introducción Greta, lo cual agradezco mucho, pero del lado de eSource Capital estamos Luis Guacuja, su servidor, y Greta González. Nosotros vamos a darles también un poquito de información sobre el por qué cuando ustedes adoptan una herramienta, en este caso como Google Workspace, lo tienen que hacer de la mano o a la par de un partner, ¿no? Entonces nosotros vamos a darles un poquito justamente de esa información y un poquito pues de esa visión de qué es lo que hace un partner en este ecosistema de venta de software as a service, ¿no? Entonces, bueno, pues te doy la palabra, Daniel, creo que iniciamos y agradezco de verdad a todos los que están aquí presentes por brindarnos este espacio el día de hoy en sus agendas para poder conocer pues todo esto nuevo que trae Google, ¿no? Perfecto, gracias Luis. Bueno, yo me tomo 5 minutos, básicamente es como para una pequeña introducción. Y tal vez lo que yo quiero aquí resaltar un poquito es un caso de mi experiencia personal, trabajando con nuestra suite de Workspace, ¿no? Yo tengo poco más de 3 meses en Google, casi 4. Vengo de trabajar muchísimos años en el área de tecnología, 15 años en una empresa de telecomunicaciones. De hecho, vendía alguna solución que podía competir con la parte de Google Meet. Obviamente pues posicionando en su momento esa solución. De igual manera, 15 años trabajar con otras soluciones de colaboración y ofimática, donde uno finalmente pues se acostumbra, ¿no? Y cuando uno digo que se acostumbra a las cosas buenas y a las cosas malas, ¿no? El primer reto que yo tuve como al entrar a Google es que, como les dije, yo estoy basado en Perú. Tengo cobertura a 6 países en Centroamérica, 4 en Caribe. En teoría mi base es Perú, estoy en Bolivia, pero cuando me doy cuenta mi equipo está en Perú, en Brasil. Andrés, que también se encuentra acá, que es otro de nuestros, que también lidera la parte de Workspace, está en Colombia, en Estados Unidos, y todo el equipo es totalmente disperso, ¿no? Radicamos en diversos países, ¿no? El otro reto que me encuentro es que la empresa nos dice, oye, no va a haber viajes hasta septiembre, octubre de este año, entonces es un formato de trabajo desde casa, ¿no? Entonces, trabajando de la forma tradicional como lo venía haciendo, se podía trabajar, sin embargo, pues siempre existían retos, ¿no? Que hoy me doy cuenta, gracias a esta plataforma, cómo han cambiado, ¿no? Eso por un lado. Después, el segundo día de trabajo me dicen, mira, vamos a hacer un documento donde tenemos que presentar a un director para lograr una reunión y lo vamos a trabajar entre 10 personas. Entonces, en la forma tradicional, como uno trabaja con otras tecnologías, yo me acuerdo que hacía un documento, les pasaba a las 10 personas, se lo llamaba documento final versión 1, documento final versión 2, documento final versión 3, y era una forma de trabajar muy tradicional para mí, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta y empezamos a tener un documento compartido, en el cual todo el mundo se conectaba, cada uno hacía su parte, cada uno ponía comentarios, ponía una tarea a otra persona, no había más que un solo documento. Primero me chocó y eso es una realidad, pero después empecé a ver cómo eso impactaba en la productividad, en ahorro de mandar correos, el tiempo, el espacio, el poder estar en contacto con un grupo que está totalmente extendido. Como les digo,
No tengo ningún compañero trabajando cerca y no los veo, es más, nunca me he reunido con ellos presencialmente. Sin embargo, la manera de cómo cómo somos productivos, cómo nos comunicamos, cómo compartimos con esta herramienta es impresionante, ¿no? Y yo creo que les quería empezar un poquito con esta pequeña introducción porque a mí me ha impactado después de muchos años de trabajar con otra herramienta y hoy por hoy definitivamente yo soy una persona que es mucho más productiva en el ambiente de colaboración, en el ambiente de, digamos, de trabajo en equipo. Sé que estoy ahorrando muchas horas de trabajo que antes me hubiera llevado más tiempo hacerlo con otras tecnologías. Y yo creo que la idea hoy es, uno, que Ignacio, que es nuestro experto en el tema, pueda comentarles sobre cada uno de los productos y las ventajas que tenemos. Y además, como decía Luis, lo importante del acompañamiento común de un partner como eSource en el proceso de transición digamos, de una tecnología a otra, ¿no? Porque no solamente el cambio de tecnología, sino también involucra el cambio de los procesos en la empresa, porque al final esta tecnología puede optimizar esos procesos para reducir costos, reducir tiempo, automatizar operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no tomo más tiempo acá, simplemente quería comentarles esto. Adicionalmente, si bien hoy vamos a hablar de Google Workspace, que antes se llamaba G Suite, al final somos parte de una compañía mucho más grande, se llama Alpha, que incorpora a Google y a otras inversiones. Nosotros somos parte de Google Cloud, además de este offering tenemos servicios propios de máquinas virtuales, aplicaciones, etcétera, los cuales están a su disposición también a través de eSource y quedamos, digamos, atentos para cualquier requerimiento, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Realmente lo que quiero en esta filmina y en el video que vamos a ver a continuación es un poquito darles la perspectiva de nuestro data center y todo lo que ha construido Google, porque si bien para nosotros ya es natural entrar a un buscador, bajar un video de YouTube, realmente la tecnología que está por atrás, en la cual se maneja todo lo que es la parte de Workspace, G Suite y todos los servicios de nube que les comento, involucra una inversión gigante en redes propias, en centros de datos, en comunicaciones, en seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, pongo un videito de 2 minutos y ya para dar el espacio a Andrés y que puedan entender un poquito lo que les vengo comentando. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias gracias también por compartir, Daniel, un poco la visión también de Workspace y también de Alphabet, de Google como compañía. Es un placer estar con todos vosotros en este evento, donde nos vamos a centrar un poco más ahora en entender qué es un poco el valor que nos ofrece esta plataforma de comunicación y colaboración, que es usada por más de 6 millones de empresas y también por todos los empleados de Google, que a día de hoy pues somos más de 100.000, ¿no? Repartidos por todo el mundo, y cómo habilitamos una cultura de colaboración cuando trabajamos. No sé si, Luis, puedes pasar a la siguiente lámina. Bueno, es cierto que en el caso, por ejemplo, de la pandemia, ha transformado radicalmente también la forma en la cual trabajamos. Tenemos unos estudios también de datos en los cuales indica que incluso invertimos una gran mayoría de trabajadores muy poco tiempo fuera del espacio de trabajo. Por tanto, de alguna forma, muchos de nosotros, o puedo contar mi experiencia personal, ¿no? Como empleado de la compañía, creo que llevamos desde el mes de marzo sin poder acudir a las oficinas. Hemos tenido que estar trabajando en un entorno, ¿no? desde nuestros hogares, realmente con unas herramientas y una tecnología que puede ser muy parecida a la que usamos en el mundo de consumo. De todas maneras, lo que intentamos de alguna forma con este tipo de herramientas es simplificar la forma en la cual trabajamos, nos comunicamos con compañeros de nuestro equipo, pero siempre y cuando también sean fáciles de utilizar, ¿no? Queremos que esa tecnología que nosotros ofrecemos a cualquier empresa, independientemente del tamaño, sea fácil el poder comunicarse, el poder trabajar y el poder, sobre todo, comunicarnos con el resto de compañeros. Si puedes pasar. Gracias, Luis. En este caso, pongo esta lámina porque de alguna forma nosotros desde Google pensamos que es una injusticia, muchas veces, ¿no?, cuando accedemos a nuestros puestos de trabajo en la oficina y la tecnología que utilizamos es muy compleja, ¿no? No sé si alguna vez habrá pasado de que llegamos a ese escritorio, arrancamos la computadora y tardamos tiempo en abrir las aplicaciones, muchas de ellas legadas, que están, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, y consideramos nosotros desde el punto de vista de Google que es injusto que cuando accedemos a nuestros lugares, ¿no?, a nuestros hogares, esa tecnología es muy diferente, ¿no? Podemos acceder a una tableta, acceder, por ejemplo, a un Smart TV, y esa tecnología es mucho más fácil de utilizar, mucho más intuitiva, mucho más rápida. Por tanto, de alguna forma intentamos evitar, de alguna forma, esta brecha digital, ¿no?, que en algunas ocasiones no puede producir a los empleados un sentimiento, ¿no?, de disengagement, como se diría en inglés. En este caso se trata de desempleados que no están comprometidos, ¿no?, con la empresa. Y aquí se quería también destacaros que una empresa no puede ser revolucionaria si sigue utilizando las mismas herramientas de la misma forma, ¿no? Y de algunos datos también ahí presentamos, en este caso son 4 informes, de los cuales de alguna forma, pues, cómo podemos de alguna forma mejorar la productividad de los empleados para evitar, por ejemplo, que los empleados estén haciendo otro tipo de tareas y actividades en las videoconferencias, cómo podemos habilitar ese trabajo desde casa o en algunos casos, por ejemplo, como es el de Google, que va a ser un modelo completamente híbrido en el cual pues vamos a poder trabajar desde los hogares y también desde las oficinas. Y cómo podemos de alguna forma evitar que estemos mucho tiempo, ¿no?, dentro de nuestro trabajo solo consolidando información, intentando encontrar aquellos documentos que necesito, ¿no?, para poder llevar a cabo algún tipo de tarea. No sé, Luis, si me ayudas, por favor, con la siguiente lámina. Para nosotros, la transformación empieza con cambios. Y en esta lámina sí que tenemos los ingredientes que generan de alguna forma esa transformación digital, ¿no? Y tenemos las personas en el lado izquierdo, los procesos en el derecho y por otro lo que es la tecnología. Sin embargo, si os puedo recomendar y me forzáis a elegir a uno de estos 3 ingredientes, elegiría el de las personas, porque en el fondo las personas son las que van a crear y las que van a diseñar esa tecnología que os va a permitir de alguna forma revolucionar a la empresa. Y os cuento también una anécdota, y es que en el caso, por ejemplo, de Google, no contratamos a personas para decirles qué tienen que hacer, sino para que las personas digan a Google qué es lo que tiene que hacer para seguir siendo una empresa completamente innovadora. Y en este punto, en lo cual también nos apoyamos estrechamente del lado de nuestros partners, en este caso, por ejemplo, como Resource Capital, que es un partner premium en el cual podemos incluso habilitar esa transformación no solo desde el lado tecnológico
con la tecnología de Google, pero también, sobre todo, con esa capacidad humana y de gestión del cambio que puede ofrecer, sobre todo, eSource en este tipo de proyectos y que tiene una gran experiencia en el sector. ¿Podríamos, por favor, Luis? Bueno, para muchos de vosotros a lo mejor estéis familiarizados con esta lámina, ¿no? Y os sorprenderá que hace en un evento, ¿no? Que estamos hablando de herramientas de digitales, de colaboración y comunicación. Pero aquí sí que me gustaría si diéramos una vuelta al pasado, ¿no? Y pensáramos cómo era el trabajo colaborativo hace 30 años. Pues en muchos casos, ¿no? Accedíamos a las oficinas, creamos un documento con el lápiz, con el papel, lo comunicábamos. A partir de ahí intentamos comentar esa información y, por otro lado, consolidamos, ¿no? Y esto era un poco el proceso que seguíamos en todas las compañías cuando hacíamos un trabajo colaborativo. Y ahora reflejamos de alguna forma qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Con el paso, sobre todo, de esta tecnología, nos hemos dado cuenta de que hemos cambiado las herramientas, pero el proceso sigue siendo el mismo. Y no sé si alguno de vosotros os sentís familiarizados con esta lámina en la cual seguimos creando un documento, en este caso, por ejemplo, es un documento en blanco, un correo electrónico, lo comunicamos, enviamos un correo masivo a muchas personas dentro de la organización, pero una vez que lo recibimos, como lo reciben tantos usuarios, cada uno de ellos lo comenta en su propia edición y cuando intentamos consolidar ese documento, al final nos queda una estructura como la que mostramos en la última gráfica, en la cual incluso no sabemos cuál es la versión final, ¿no? Y de ahí, si me permite, Luis, si podemos pasar, por favor, nos encontramos con este tipo de estructuras jerárquicas en muchas organizaciones en las cuales no solo supone un problema de productividad, pero mucho más importante también de seguridad, ¿no? Donde de alguna forma tenemos incluso de documentos confidenciales muchas copias replicadas en la organización en diferentes dispositivos de usuarios en servidores, en lo cual pues, nos puede permitir de alguna forma algún tipo de fuga muy importante y que de alguna forma tenemos que securizar y evitar, ¿no? Y esa es una anécdota de la cual os cuento porque en el caso, por ejemplo, de Workspace, el documento es único, tenemos la capacidad de agregar todo el versionamiento del histórico del documento y siempre podemos restablecer cualquier tipo de versión. Si me permite, Luis, por favor. Bueno, si de alguna forma me preguntáis, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace un poco diferentes o por qué esta suite de colaboración, ¿no? la utilizan tantas empresas innovadoras? Yo creo que ahí tenemos un poco algunos de los pilares. Por un lado, por ejemplo, cómo podemos hacer herramientas que sean flexibles. ¿Y qué quiero decir con flexibilidad? Que me permita trabajar desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Ya no es importante el tener un dispositivo Windows o un dispositivo Mac o un Chromebook, que es, por ejemplo, el dispositivo que yo llevo usando de los últimos años, que está basado en un Chrome OS. Son dispositivos que los podéis adquirir incluso en Amazon por un precio de $220. Pero lo importante es que al final esa interacción que tengo con el hardware es la misma. Me da igual incluso que esté haciendo a través de un dispositivo móvil y, por tanto, tengo esa flexibilidad completa con una herramienta que es 100% nativa en la nube. ¿Y qué quiere decir que sea en la nube? No implica que no podamos trabajar incluso cuando tengamos conectividad. Si en algún momento no tengo conexión a Internet, voy a poder seguir utilizando el correo electrónico de Gmail, voy a poder utilizando, por ejemplo, un editor de texto como Google Docs y ya poder seguir trabajando siempre, pero con esa flexibilidad que me permite. Por otro lado, hablamos también de sencillez. Cuando hacemos un proyecto de gestión del cambio, no queremos invertir muchas horas en formar a los empleados en el uso de la tecnología. Y nos pasa muchas veces, ¿no? En algunos proyectos en grandes organizaciones, a lo mejor cambian, por ejemplo, el ERP, el CRM, y supone a veces un fracaso, ¿no? Porque los empleados quieren utilizar una tecnología que sea sencilla. Nosotros, por el lado, por ejemplo, de Gmail, tenemos más de 2.000 millones de usuarios que utilizan, por ejemplo, esa solución de correo electrónico y, por tanto, nosotros uno de los principales pilares que ofrecemos es que sean herramientas que sean fáciles de utilizar, que se las puedas poner a un niño de 8 años y sepa interactuar de forma muy sencilla con las herramientas. Y, por último, también, además de sencillas, nosotros queremos aplicar capas de inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero? Queremos que seamos capaces de anticiparnos a la información. Hemos lanzado desde los últimos 5 años muchos modelos que están basados en redes neuronales que me permiten, por ejemplo, algunas capacidades como, por ejemplo, el poder redactar un correo electrónico de forma automática a través de una funcionalidad que se llama Smart Compose. Podemos incluso a día de hoy corregir
no faltas ortográficas, sino faltas incluso de la semántica cuando escribimos algún tipo de frase. Por ejemplo, la escribimos en voz pasiva y automáticamente la podemos convertir en voz activa, o podemos utilizar una palabra que tenga una sugerencia mucho mayor, ¿no?, para algún tipo de elemento que queramos hacer mención, o incluso la interacción que hacemos dentro de la suite con los productos. Hoy en día, por ejemplo, si tengo una reunión en algún lugar físico, voy a hacer una interacción, por ejemplo, con Google Maps o mapas de Google, y automáticamente, si detecta Google que haya habido algún tipo de accidente o hay mucho tráfico, automáticamente Google se puede anticipar a esa información y me puede avisar, para que de alguna forma también a través de esa tecnología podamos ser mucho más productivos. Y por último también la simplicidad, ¿no? Hemos hablado un poco de lo fácil que es utilizar, por ejemplo, algún tipo de herramienta. En el caso, por ejemplo, de Google, si nos presentamos, por ejemplo, con la herramienta de hojas de cálculo, no queremos llegar a ser una herramienta compleja, queremos, por ejemplo, ofrecer las funcionalidades que el 80% de los usuarios la necesitan y de forma muy sencilla. Y obviamente también, como había comentado antes, con esa capa de flexibilidad en la cual la puede utilizar independientemente del dispositivo móvil. Bueno, nosotros de alguna forma, a través de Google Workspace y con este cambio que hemos tenido en la plataforma, lo que hemos hecho es ofrecer una experiencia omnicanal en la cual cualquier canal de comunicación o cualquier trabajo colaborativo lo hagamos siempre a través del correo electrónico. Y me preguntaréis el por qué hemos hecho este avance, ¿no? Y la verdadera realidad es que a través de muchos estudios que hemos hecho, nosotros hemos identificado que los empleados, cuando acceden a trabajar de forma colaborativa, la primera herramienta que utilizan cuando llegan a sus puestos de trabajo es el correo electrónico. Y por ello hemos querido sacar una plataforma en la cual, a través del mismo correo electrónico, somos capaces de integrar todo el espacio de comunicación, ya sea vía email o vía chat o vía incluso una sala grupal por departamento, o incluso si un usuario comparte un documento, sea capaz de visualizarlo, incluso de editarlo a través de la propia aplicación de Gmail, incluso tenga acceso a otros elementos como, por ejemplo, la captura de notas, el poder ver un calendario, el poder hacer una integración de mapas o ver un contacto, ¿no? Y, por tanto, esta es la visión de Google Workspace, en la cual queremos ofrecer una plataforma omnicanal que nos permita a cualquier empleado, para cualquier tipo de actividad que necesite, acceder simplemente a través del correo electrónico. Si me permites, Luis. Muchas gracias. Aquí vemos una vista de lo que es esta plataforma, donde podemos apreciar, por un lado, la interfaz web, como apreciamos, por ejemplo, en el caso de correo electrónico, donde podemos ver en el panel izquierdo, tengo, por ejemplo, todo lo que son los correos electrónicos, tengo las conversaciones de chat, tengo lo que se llaman los espacios de trabajo y, por último, incluso las reuniones. Pero más importante, si vemos también, vemos una lámina de un dispositivo móvil en la cual la experiencia es completamente la misma. Tengo un tab donde tengo los correos electrónicos, el chat, las salas y también las videoconferencias. Y este es un punto en el cual nuestra visión hacia dónde queremos llegar a nivel también de productividad. Cuando hablamos sobre todo de coexistencia, es muy importante también recalcar, nosotros tampoco tenemos que evitar un cambio, ¿no?, si utilizamos una plataforma y movernos a Google Workspace, sino que podemos habilitar diferentes modelos de coexistencia. Por ejemplo, cuando podemos migrar a una organización, lo podemos hacer directamente, ¿no?, migrando la organización y cualquier tipo incluso de tanto del directorio activo como los contactos. Pues no hace falta incluso a día de hoy mirar ningún tipo de extensión en los documentos. Trabajamos con grandes organizaciones, por ejemplo, Pricewaterhouse, 240.000 empleados. En este caso ya tenemos integración nativa, por ejemplo, para editar un documento que está en otra plataforma como Excel o como, por ejemplo, Docs. Cuando hablamos de coexistencia interna, podemos habilitar incluso que haya empleados que utilicen tecnología de Google y tecnología de Microsoft, ¿no? Y eso lo posibilitamos, por ejemplo, con integraciones que ofrecemos a nivel de calendario y no solo integraciones también que ofrecemos a nivel, por ejemplo, de videoconferencias, ¿no? Y ahí si no podemos avanzar, Luis. Muchas gracias. Y aquí os presentamos también una de las funcionalidades en las cuales, por ejemplo, no solo puedo llegar a visualizar un documento, por ejemplo, en este caso es Excel, sino que automáticamente lo puedo abrir y lo puedo editar y lo puedo trabajar en forma real con cualquier compañero. Por tanto, ya incluso no necesito licencias, puedo trabajar con cualquier extensión de Microsoft Office
poderlo editar, poderlo configurar y en este caso ni siquiera existe el botón de guardar. Toda esa información la voy a tener en la nube, voy a tener la última versión y además a través de la consola de administración puedo monitorizar, puedo securizar cualquier tipo de información, puedo identificar, por ejemplo, si un usuario está descargando un documento confidencial, si lo está imprimiendo, si incluso si está haciendo una captura a través, por ejemplo, del dispositivo móvil. Y de una forma también muy sencilla. Aquí presentamos también qué elementos configuran esta plataforma de Workspace. Para hacerlo de forma resumida, en el panel izquierdo podemos identificar todas aquellas aplicaciones que son del lado de comunicación y, por tanto, tenemos servicios como Gmail o calendarios que a muchos de vosotros conoceréis. Tenemos otro, por ejemplo, como Currents, que es una red social corporativa en la cual pues, puedo desplegar comunidades para habilitar, por ejemplo, el trabajo a diferentes grupos de usuarios y que puedan cooperar en diferentes temáticas. También tengo en el centro lo que sería todas las herramientas que me permiten el trabajar de forma colaborativa, ya sean, por ejemplo, documentos, hojas de cálculo. Precisamente ofrecemos herramientas, por ejemplo, como formularios, para entender, por ejemplo, crear de forma muy sencilla formularios de encuestas de clientes, formularios internos que yo pueda determinar, por ejemplo, si un empleado quiere solicitar vacaciones, Sites, que es un producto que me permite crear páginas web de forma muy sencilla sin conocer HTML, o incluso AppSheet, que es una herramienta de creación de flujos que está incluida dentro de la suite, dentro de este portfolio, y me permite el optimizar procesos y automatizarlos. Por tanto, soy capaz de poder generar, por ejemplo, un formulario y en base a las respuestas enviar un correo electrónico, por ejemplo, al departamento de un área. Y lo importante de AppSheet es que no requiere ningún tipo de código. Es a través de una herramienta de drop-down en el cual yo selecciono los elementos, hago esa integración y esa automatización y puedo desplegar esa aplicación tanto a nivel browser, navegador, como a nivel dispositivo móvil. Y por último, esto no sería excelente si no ofrecemos una plataforma que también sea segura y sea administrada. Y para ello ofrecemos herramientas, por ejemplo, como Cloud Search, que me permite indexar toda la información de la empresa y poder hacer búsquedas de forma muy rápida. Tengo incluso un centro de seguridad en el cual puedo monitorizar cualquier tipo de alerta. Tengo un gestor de dispositivos móviles que se llama Android for Work y lo que me posibilita incluso habilitar políticas a nivel de dispositivo, por ejemplo, Bring Your Own Device, si tengo empleados en mi organización que necesitan hacer a través de los dispositivos móviles propios y personales, pero de alguna forma quiero securizar y, por tanto, puedo hacer una partición física del dispositivo y, en cualquier caso, siempre controlar todo lo que sucede. Y también, por ejemplo, una herramienta, por último, que me gustaría mencionar, que se llama Vault, que es una herramienta que me permite generar una copia de cada tipo de documento o incluso colaboración o comunicación que tenga la organización. Por tanto, puedo generar una copia de cualquier correo electrónico, de cualquier documento, aunque el usuario lo elimine. Si me preguntáis qué clientes utilizan Workspace, bueno, pues me gustaría presentaros en el lado izquierdo aquellas empresas altamente innovadoras, ¿no? Y muchas de ellas que tenemos, por ejemplo, es el caso de Spotify, Lyft, Salesforce, Twitter, Snapchat. Cualquier empresa altamente innovadora está volcada en Workspace, utiliza nuestra tecnología, pero esto no es importante también y, por tanto, es algo que os permite estar siempre a la vanguardia y, sobre todo, entender también qué tipo de herramientas van a demandar los empleados, no de hoy, pero los empleados que vais a tener mañana en vuestra organización. Pero también más importante, en el panel derecho tenemos algunas empresas que han hecho migraciones también muy complejas, como es el caso, por ejemplo, de Carrefour con 120.000, Airbus 150.000 empleados, BBVA 120.000, Pricewaterhouse 240.000, que están volcadas en Workspace y en algunas de ellas incluso industrias muy reguladas, por ejemplo, como es el caso de Roche. Para la seguridad también de nuestros clientes, me gustaría también reafirmar que vais a tener la misma seguridad que ofrece un producto como Gmail, que da cobertura de acceso a más de 2.600 millones de usuarios. Y en este caso también utilizamos la misma infraestructura de Google, que no solo protege obviamente a las empresas, sino también a todos los usuarios que utilizamos una herramienta de correo electrónico como es el caso de Gmail. Y también tenemos algunos datos estadísticos, como es, por ejemplo, el primero, en el cual tenemos una precisión del 99,9% de los correos electrónicos no deseados.
y también a través de un programa de protección avanzada que cualquier usuario puede registrarse. Tenemos incluso el 0 cuentas apropiadas de ataques de suplantación de identidad. Aquí ofrecemos un diagrama de lo que sería el puesto de trabajo del futuro, en el cual pues sí que me gustaría recalcar que no tendríamos modelos como, por ejemplo, firewalls, redes VPNs. Podemos utilizar un componente de la plataforma de Google Cloud que se llama BeyondCorp y lo que hacemos es verificar en tiempo real todas las peticiones HTTPS que lleguen. Por tanto, somos capaces de dar acceso a usuarios y recursos en función del tipo de dispositivo que utilicen, por ejemplo, si es un dispositivo de la empresa o no, la IP del usuario, la localización geográfica, incluso la fecha y la hora. Y a partir de esos parámetros, de esa ecuación, podemos habilitar recursos, ya sea, por ejemplo, a Google Workspace, algunas aplicaciones, por ejemplo, esas de terceros, o incluso aplicaciones legadas que tengamos en nuestro data center y que de alguna forma necesiten nuestros empleados acceder siempre y cuando sea también de forma segura. Para nosotros, la seguridad la tienes para todos los empleados o no la tienes. Y para ello también ofrecemos estos componentes que mostramos en esta lámina, en la cual, por un lado, en el primero de ellos, cómo podemos ofrecer dentro de esta suite un gestor de dispositivos móviles completamente integrado, incluido dentro de la suite, lo cual hoy en día, en un mundo totalmente móvil como el que estamos, es vital. Luego, en el segundo elemento, cómo podemos ofrecer una solución de correo electrónico que evite de alguna forma ataques de suplantación de identidad. Son los ataques más graves que podemos tener en una organización porque tienen además un ROI muy alto y son ataques muy fáciles de implementar, ¿no? Y cómo podemos monitorizar, incluso eliminar un correo electrónico de forma automática de todas las bandejas de entrada de los usuarios. En el elemento 3, cómo podemos habilitar, por ejemplo, un segundo factor de autentificación. Y aquí hacemos uso, por ejemplo, de llaves de seguridad. Son muy económicas, son llaves USB que podéis desplegar en vuestra organización de tal forma que el empleado, cuando se conecte con su nombre de usuario y contraseña, puede ingresar esa llave y además evita incluso cualquier ataque de suplantación de identidad. Por un lado, ofrecemos también el elemento 4, dentro de lo que sería la consola de administración, un centro de seguridad y una herramienta de DLP que me permite incluso evitar cualquier tipo de fuga de información de forma proactiva. Por ejemplo, puedo permitir que un usuario no comparta información, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, de una cuenta corriente, y si lo hace, antes de que ese correo salga de la organización, podamos alertar a los administradores. Y por último, la herramienta de Google Vault, que ya he mencionado, que es una herramienta de archivado que me va a permitir retener toda la información, incluso de forma ilimitada, hasta 100 años. Bueno, aquí vemos también cómo el trabajo se ha convertido de alguna forma en algo sin precedentes, ¿no? Cuando estamos trabajando también desde casa. De ahí de un lado son estadísticas que hemos hecho, cómo podemos habilitar con Workspace que esa conexión que tengamos sea mucho más impactante, mucho más real, ¿no? Y si podemos pasar a la siguiente lámina, Luis. Aquí simplificamos otra vez esas reglas que habíamos mencionado de por qué Google Workspace es una plataforma que me va a poder dar flexibilidad. Puede ser una herramienta además que sea útil, que podamos tener inteligencia artificial integrada y también una herramienta que sea completamente sencilla. Y bueno, muchas gracias a todos. Creo que en esta lámina pues creo que ha sido importante, ¿no? el presentar Workspace. También nos acompaña mi compañero Andrés Larrarte, que está con nosotros también en esta llamada. No sé si Andrés, por si te quiere presentar brevemente y ya le damos la palabra a eSource Capital y ha sido un gusto el estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la presentación. Hola a todos, buenos días. Como mencionaban Daniel y Ignacio, también hago parte del equipo de Google, puntualmente Google Workspace. Yo lidero todo el tema de la estrategia comercial para Workspace para la región. Y bueno, porque agradecerles a todos por el tiempo y por el espacio en este evento. Gracias a eSource, nuestro partner, también por prestar, digamos, su espacio para mostrarles y para invitarlos a estas sesiones que queremos hacer cada vez más seguidos, pero en este momento compartirles todas las ventajas de Google Workspace en esta nueva normalidad y en esta nueva forma de trabajo, ¿no? Workspace, como decía Ignacio, es un habilitador para la productividad
pero no solamente para la productividad, también es un habilitador para la innovación. Lo que nosotros buscamos es fomentar esta cultura de innovación dentro de las empresas, entonces queremos invitarlos a que conozcan esta solución y bueno, escucharlos cualquier pregunta que tengan, estamos para resolverlas y bueno, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Ignacio y Daniel por la presentación de Google Workspace. Y bueno, como platicábamos en un principio, ahora yo también les voy a dar un poquito de información de por qué hacerlo de la mano de un partner y quién es eSource Capital. Me voy a ir un poquito rápido para que también tengamos tiempo de preguntas y respuestas en este caso. Bueno, nada más esperamos a que Greta nos ayude con la presentación. Y perfecto. Bueno, pues ¿quién es eSource Capital? Seguramente ya muchos de ustedes han escuchado a nosotros. Nosotros somos Partner Premier de Google. El Partner Premier es una insignia o es el nivel más alto de partners que un partner puede tener dentro del ecosistema de Google. Entonces eso pues nos hace bastante felices. La siguiente lámina, por favor, Greta. Tenemos ya hoy en día presencia en más de 27 países. De hecho, somos el único partner que cubre toda Latinoamérica, a excepción de un país, y ese país o ese único país que no cubrimos es Brasil. Y no tenemos presencia ahí por el tema del lenguaje. Lamentablemente no tenemos a alguien dentro del equipo que hable portugués, pero bueno, esperemos eso cambie pronto para poder tener presencia ya en toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Tenemos también oficinas en Europa. De hecho, también cubrimos la parte de España, Italia, y hoy en día tenemos más de 3.500 clientes, ¿vale? Estos 3.500 clientes son logos diferentes y en lo que son usuarios, tenemos ya hoy en día más de 3.5 millones de usuarios dentro de nuestras consolas. Llevamos vendiendo estas soluciones por más de 15 años. La siguiente, por favor, Gretica. Y estas son un poco de las certificaciones con las que nosotros eSource contamos, ¿vale? Tenemos certificaciones específicamente para Google dentro de lo que es la vertical o el trabajo de deployment. Tenemos certificaciones en educación, certificaciones en Google Maps, certificaciones en ingeniería de cloud, toda la parte de infraestructura como servicio. Tenemos la certificación en colaboración, que es meramente tema de Workspace, lo que estábamos viendo ahorita. Y también tenemos certificaciones en ingeniería de datos. Gracias a que tenemos ya hoy en día más de 100 certificaciones de Google específicamente y más de 60 personas certificadas, tenemos también insignias de especializaciones que Google otorga a estos partners que cubren con estos requisitos mínimos, ¿no? Estas especializaciones es Work Transformation Enterprise, que es meramente Google Workspace, o sea, nosotros pues se podría decir que somos especialistas en justamente ayudarlos en adoptar esta nueva tecnología. También tenemos especialización en infraestructura, que es la parte de Google Cloud Platform, y tenemos especialización en Data Analytics. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos especializándonos en ayudarlos a ustedes a analizar toda esa Big Data que hoy en día se genera con tanto dispositivo conectado en Internet, ¿no? Además de Google, también tenemos más de 70 certificaciones en otros vendors, en otros proveedores. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a conocer realmente cuáles son las características y funcionalidades de los otros vendors, así como también nos ayuda a poder migrarlos de esos vendors a Google de forma más transparente y más sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros sí conocemos realmente qué es lo que hacen los otros proveedores y sabemos cuáles son las limitaciones o sabemos cuáles son esos workarounds que nosotros tenemos que trabajar para poder traerlos a Google de forma más sencilla, ¿vale? La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos ayudarlos a lo largo del proceso? ¿Cómo nosotros hacemos este proceso de implementación? Hemos descubierto que el problema más importante siempre en todas las empresas es la adopción de las herramientas. De hecho, en esta diapositiva lo que les pongo justamente es la adopción de las herramientas que todos creemos que ya sabemos utilizar, ¿no? En este caso, bueno, pues son las herramientas de Microsoft Office. Tenemos, por ejemplo, Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype y Yammer. Y como pueden ver en esta gráfica de un estudio que hizo McAfee en 2019, pues realmente la adopción es muy baja. O sea, realmente los empleados que utilizan activamente las herramientas es muy baja. Entonces, como podemos ver, el problema más importante siempre es la adopción y no solo con herramientas nuevas, sino incluso con herramientas que ya conocemos, ¿no? Entonces, ya sabiendo que este es el problema, ¿cuáles son nuestros desafíos como implementadores, como partners, como personas o como
esa empresa que les va a ayudar a migrar estas herramientas? Bueno, pues los desafíos es que tenemos que implementar de forma correcta. Tenemos que ayudarlos a que sepan utilizar las herramientas. Tenemos que ayudarlos a que ustedes también sepan transformar la forma del trabajo del día a día. Y por último, tenemos que ayudarlos a que estén constantemente evolucionando. ¿Por qué? Porque el mundo está evolucionando constantemente. Simplemente, bueno, creo que este tema lamentable de la pandemia, pues nos ha enseñado que hay que evolucionar y hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, estos son los desafíos que nosotros hemos visto a lo largo de la migración de estos 3,500 clientes y en los cuales nos hemos enfocado, pues ahora sí que muy detalladamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para nosotros, pues, completar estos desafíos? ¿Cuál es nuestro proceso? Bueno, pues el proceso básicamente se divide en 3 pasos. El paso número 1 es ayudarlos a ustedes a activar las licencias y a configurar su consola, ¿vale? Mucho del éxito mucho del factor del éxito de las implementaciones es una configuración correcta de consola. Ahí es donde nosotros los ayudamos y les pasamos las mejores prácticas, tanto en tema como de seguridad, como de cómo dar aliases de alta, cómo configurar la consola per se, ¿no? Configurarla completa. Ya una vez que les ayudamos en este primer paso, nos vamos al segundo, donde nosotros vamos a ayudarles ahora sí ya a la implementación y el paso más importante, la gestión del cambio con los usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque como les comentaba, pues realmente la adopción de las herramientas es muy baja. Entonces, lo que nosotros tenemos que ayudarles es que es hacer que estas personas realmente pues tengan una gestión de cambio y realmente utilicen y adopten estas herramientas para su trabajo del día a día. Y como tercera etapa, nosotros lo llamamos Customer for Life, etapa 3, que básicamente es ya el servicio postventa, por así decirlo, donde una vez que ya acabó la implementación y que ya se hizo una gestión de cambio, pues tiene que seguir habiendo recurrencia en revisión de KPIs, de metas, de logros. ¿Para qué? Para que pues obviamente esa tendencia a la alza de adopción de la herramienta pues no se pierda, ¿no? Entonces, esa es la tercera etapa que nosotros llamamos Customer for Life. ¿En qué consiste? Bueno, pues, ¿en qué consiste la implementación como tal, no? Esta adopción. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar a los sponsors del proyecto. Vamos a buscar a esas personas clave que nos van a ayudar a que toda la gente utilice la herramienta. Normalmente, por ejemplo, es obviamente equipo directivo y equipo gerencial. ¿Por qué? Porque pues estas personas son las que influyen en la forma del trabajo del día a día de todos nuestros colaboradores, ¿no? También tenemos que entender cuál es la brecha de nuestra empresa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues nos referimos a saber cuál va a ser el impacto del cambio. Tenemos que obviamente también definir ciertos criterios para decir, bueno, si yo llego de aquí a acá, esto ya es un éxito para nosotros, ¿no? Entonces tenemos que definir esos criterios de éxito y obviamente también tenemos que definir KPIs o métricas de seguimiento. ¿Para qué? Para saber qué tanto estamos avanzando, porque si no se definen esas métricas, pues nunca vamos a saber si realmente estamos progresando o no, ¿no? También tenemos que tomar o ayudarnos de la parte de marketing y de la parte de recursos humanos, sobre todo, para poder hacer comunicación interna, o sea, hacer mucho boom, mucha comunicación de ahora ya la empresa está utilizando nuevas herramientas, ahora la empresa está utilizando Google. De hecho, tenemos un caso, por ejemplo, acá en México, donde la misma empresa puso carteles sobre todas las oficinas de a partir de tal día la empresa se sube a Google, utiliza Google, ¿no? Entonces hay que también ejecutar un plan de comunicación interno que nos va a ayudar a hacer pues ese anuncio, ¿no? De forma interna. Y tenemos que formar al equipo. ¿Cómo formamos al equipo? Bueno, pues a través de lo que serían entrenamientos, webinars. Tenemos, de hecho, vamos a verlo más adelante, una plataforma que se llama eSource Learning, la cual ya trae varios cursos pregrabados y prehechos por nosotros, en los cuales sus usuarios van a aprender a utilizar estas herramientas, ¿vale? Algo que me gusta mucho es que, como ustedes vieron también hace rato en las diapositivas que nos enseñaba Ignacio, es que la interfaz gráfica es muy parecida a las herramientas que ya conocemos. Entonces, realmente esa curva de aprendizaje pues se reduce mucho porque ya la interfaz gráfica nos ayuda a sentirnos más como en casa, ¿no? ¿Cómo lo ejecutamos? Bueno, pues esta ejecución depende, el tiempo de la ejecución depende de cada uno de ustedes y de cuántos recursos puedan asignar y qué tan rápido quieren adoptar la herramienta, pero básicamente se ejecuta en 5 pasos, ¿no? El primer paso es la planificación.
donde vamos nosotros a hacer justamente esta planificación del proyecto, de cómo se va a dar. El segundo paso es la parte del Core IT y de RH, donde en este caso se hace toda la evaluación técnica con el equipo de IT. Se empieza justamente a generar todo este tema de comunicación interno con RH y se empieza a revisar también el tema de los cursos, ¿no? Luego tenemos el tercer paso, en este caso que lo tenemos como número 2, es Pioneros Guía Google, donde agarramos a esos sponsors, ¿no? Donde agarramos a esas personas específicas que nos van a ayudar a permear la usabilidad de la herramienta para toda la empresa y que pues obviamente tienen que ser como nuestros expertos. ¿Por qué? Porque van a ser esas personas que no solo van a ayudar a que la herramienta se utilice, sino que además van a también en cierta forma ayudar a dar soporte o ayudar a que la gente pues sepa utilizar estas herramientas, ¿no? Y ya por último nos vamos a lo que sería el Global Go Live, que básicamente es ese paso o es esa etapa en la cual nosotros ya vamos a lanzar la herramienta a todo el público, ¿no? Como les comento, esto o la duración de esta ejecución varía mucho, puede ir desde 2 semanas, una semana, hasta 3, 4 meses, ¿no? Ya depende mucho de cada uno de ustedes, de cuánto tiempo, de cuántos recursos y cuánto tiempo nos brinden a nosotros para poder, pues, llevar todo este plan de ejecución. Pero, pues bueno, ahora sí que este es el cómo se ejecuta, ¿no? Hablábamos hace rato que nosotros teníamos un servicio de postventa, un Customer for Life. Bueno, pues básicamente ¿en qué consiste este Customer for Life? Bueno, pues consiste en que nosotros les vamos a otorgar a ustedes a un account manager, a una persona específica que va a estar ayudándolos a estar siempre actualizados en todo lo nuevo que trae Google. Va a ayudarles también a darles webinarios de entrenamiento en los cuales pues ustedes y sus usuarios finales pueden entrar y pueden aprender a utilizar las herramientas incluso ya de forma avanzada, porque si bien en un principio o en la implementación se les enseña cómo utilizar las herramientas de forma básica, pues estas herramientas siempre están en constante cambio, ¿no? De hecho, algo que a mí me gusta mencionar mucho es la interfaz que ustedes ven ahorita de Google Meet, no es la misma interfaz de Google Meet que teníamos hace 6 semanas, ¿no? Entonces, siempre hay un constante cambio y estos webinarios pues nos van a ayudar a adoptar estos cambios, ¿no? También van a tener acceso a lo que sería el eSource Learning, la plataforma que yo les comentaba para poder tomar los entrenamientos. Y en este caso, pues, también vamos a nosotros brindarles un helpdesk, ¿vale? Este helpdesk les va a ayudar en abrir tickets y les va a ayudar en poder tener un soporte bajo SLAs estipulados con contrato, en los cuales, pues, nosotros les vamos a dar ese soporte de primer nivel. Perdón. También dentro de SFL tenemos una herramienta que se les otorga, es una herramienta totalmente de propiedad intelectual de eSource Capital. eSource Capital ha venido desarrollando durante estos 15 años y aquí podemos ver un poco de cuáles son sus características y funcionalidades. Pero de las más importantes o las más utilizadas por nuestros usuarios son básicamente tres. La primera es el Email Recall for End Users, donde básicamente nosotros si mandamos un correo electrónico, en Google podemos configurar de forma predeterminada que nos dé 30 segundos para arrepentirnos, entre comillas, de haber enviado ese correo electrónico y hacer el recall. En este caso, si pasan los 30 segundos, lamentablemente ya no podemos hacer un recall de ese correo electrónico y es una de las funcionalidades que Toolbox nos da. No importa si pasan 30 segundos, de hecho no importa si pasan 24 o 48 horas, yo puedo hacer ese recall y además me genera un log donde me dice, oye, ¿sabes qué? Sí pude borrar o hacer el recall de este correo electrónico de tantos buzones, pero de estos buzones 5 personas ya lo habían abierto, ¿no? Otro de los casos de uso de las características más utilizadas es el tema justamente de lo que sería la firma corporativa, donde yo a través de esta consola puedo estandarizar para todos la firma corporativa. Y no solo eso, puedo poner también firmas corporativas divididas en grupos. ¿Qué quiere decir? Que incluso la puedo utilizar como una herramienta de comunicación interna o una herramienta de marketing. Imagínense que al grupo de ventas en un mes especial yo le puedo poner un banner donde diga, este mes de, por ejemplo, junio, tenemos un 25% de descuento en toda la línea de productos de Google, ¿no? Entonces, eso también se vuelve en una herramienta justamente de marketing. Y la tercera función más utilizada por nuestros clientes también es el tema del Archivebox, el cual nos va a ayudar a poder archivar
la información de nuestros usuarios en Google Cloud Platform para que ahí esté, digamos, latente y viva y nosotros podamos, en este caso, pues, reutilizar las licencias en otros usuarios, ¿no? Entonces, bueno, esto y otras características son funcionalidades que nos da Toolbox y que, como les comento, pues es propiedad intelectual de eSource Capital y que nosotros les brindamos a ustedes, nuestros clientes. eSource Learning es la plataforma de la cual ya he estado hablando en las diapositivas anteriores, donde básicamente nosotros les vamos a dar acceso a una plataforma en la cual van a ver todos estos cursos de cómo utilizar Google. De hecho, la plataforma también se las abrimos para que si ustedes no tienen hoy en día una plataforma de aprendizaje y quieren tener una para, por ejemplo, todo el proceso de onboarding de empleados nuevos, para que conozcan procesos internos, para que conozcan políticas y demás, bueno, pues lo pueden hacer a través de eSource Learning. Nosotros ya de entrada, pues les damos todos los cursos de Google en esta plataforma, ¿no? Algunos de nuestros clientes de eSource Capital, de esos 3,000 clientes y que digamos son de los más importantes, por ejemplo, pues tenemos a Bepensa, que es esa filial o ese holding en México que tiene la distribución de Coca-Cola en toda la parte sureste. Tiene también otras representaciones como las de empresas como Hertz, Avis y empresas de estas. Tenemos, pues obviamente, grupos bastante fuertes a nivel financiero, como es Santander Tecnología, como es Banesco, Banco Lafice, Davivienda en El Salvador. Y bueno, ahora sí que son bastantes logos. Afortunadamente tenemos logos desde muy pequeñitos, de 20 a 30 usuarios, hasta logos con más de 7,000 usuarios, ¿no? Y por último, no solamente nosotros ofrecemos lo que serían los productos de Google específicamente, sino que ofrecemos otros productos que van a ayudarte a tener una experiencia muchísimo más completa o más 360 en todas las necesidades del negocio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, Google lamentablemente hoy en día no tiene una solución para CRM, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacernos partners y buscar esa distribución de diferentes aplicaciones que son en la nube y que además son compatibles al 100% con Google y que te ayudan a satisfacer necesidades que Google hoy todavía, pues lamentablemente no cubre, ¿no? Como les decía, el CRM, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Copper, que es una herramienta que básicamente es compatible al 100% con Google. De hecho, se conecta con Gmail y demás y les ayuda a satisfacer la necesidad del CRM. Tenemos, por ejemplo, Monday.com o Smartsheet, que ayuda para todo el tema de lo que sería el seguimiento a proyectos. Tenemos Lucidchart para hacer diagramaciones y demás, ¿no? Entonces, no solamente podemos ayudarles en el tema de colaboración específicamente, sino que al nosotros ser partners de diferentes aplicativos, pues podemos ayudarles a ofrecerles una solución más completa, una solución 360 que cubra todas las necesidades del negocio y que a su vez pues sean compatibles con ese aplicativo principal o ese aplicativo de colaboración, que en este caso es Google Workspace, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a Greta para que pasemos a las preguntas y respuestas y les agradezco de verdad enormemente el tiempo que nos han brindado el día de hoy.